Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este domingo, donde tenemos como centro la presentación del Señor, 40 días después de su nacimiento. Vamos a profundizar un poco sobre esta bella imagen que de alguna manera centra nuestra atención, para mí, a mi modo de ver, en la Sagrada Familia, en José y María, en el modo como Jesús, verdaderamente hombre, nacido dentro de la humanidad, dentro de el escenario de la familia, vive el proceso de encarnación y de interiorización de las tradiciones y de las costumbres. Bueno, tanto así que dense cuenta ustedes el modo como la profecía de Malaquías, pues lo va preanunciando allí, en ese viene el Señor, entra de improviso al templo, aquel que esperaban. Entonces, esa presentación de Jesús en el templo es un anticipo de la promesa cumplida. Pero yo quiero detenerme un poco en el contexto previo a esta presentación de Jesús en el templo, ¿no? Es la familia, es el padre y la madre, son quienes tienen la responsabilidad de educar en la fe, de proponer con su testimonio los valores del proyecto de Dios, los que dan sentido a este acto de responsabilidad de José y María en introducir a Jesús en la vida religiosa de su pueblo. Esto en nosotros equivale sin duda a ese modo como nuestros padres o los padres presentan el día del bautizo a su hijo para consagrarlo, para hacerlo parte del cuerpo, en nuestro caso del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces es interesante ver cómo José y María, desde su formación, desde el cultivo de su piedad, de su vivencia profunda de fe, probada ya en el caminar, eh, muestran a Jesús la excelencia de la ley del Señor, la excelencia del camino del Señor, un camino, démonos cuenta, querida comunidad, que tiene como, como lugar de gestación en cuanto a experiencia de fe el padre y la madre, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. Una familia que acoge, una familia que va al templo, que va a consagrar a su hijo. También es el día de la purificación, llamado de Nuestra Señora, el día de la Candelaria, el día de las velitas, en conmemoración también de esa frase de Simeón, que ha venido el que es la luz de la nación. O sea, hay muchas explicaciones al respecto. Por ejemplo, quiero recordar con memoria agradecida el modo como se celebra en la parroquia de la Anunciación en Filadelfia, ¿no? Allí es la bendición de los niños. Inicialmente era llevar el niño Jesús, que se hace allí, llevar el niño Jesús para ser bendecido, pero luego yo pastoralmente intuí que podía ser un buen motivo para celebrar la bendición de la familia, la bendición de la acción de gracias de los padres
por los hijos, hacíamos una bendición espontánea allí muy hermosa y se bendecían pues los niños Jesús que llevaban algunos hermosos, pero principalmente el sentido pastoral era bendecir un poco a esos padres que presentaban, que consagraban a sus hijos en la vida de la fe y que se comprometían con ellos en su educación, en su dar testimonio de la fe, de la piedad, de la obediencia a Dios, de la escucha de la palabra, de la coherencia con la vida. Fíjense ustedes que hay muchos elementos allí. José y María no viven seguramente una fe fácil y una fe cómoda en sus inicios mismos, como Dios desborda en generosidad una propuesta que es de difícil, de digerir difícil, yo creo, ¿no? Cómo llega a María, como lo que implica para María este anuncio de que está esperando y de que será eh, entronizada por la fuerza del Espíritu y que va a quedar en embarazo por la potencia del Espíritu Santo y que ese hijo va a ser el Salvador, lo que significaba esas palabras de María cuando decía, ese hágase en mí según tu palabra, que no era fácil decirlo, porque, perdón, porque piensen ustedes esto, cómo se sentiría María en esto de alegría, de gozo, eso tenemos que decirlo, alegría y gozo por el anuncio, pero por el otro lado también se venían muchas situaciones de probables incomprensiones por parte de su familia, por parte del núcleo social, que antes de estar casada oficialmente con José resultase en embarazo, ¿no? Y que no fuera de él. Esto era ya una condena a ser apedreada, lapidada, ¿no? María no la tuvo fácil, José, el justo, tampoco fue fácil para él leer esta responsabilidad que Dios le proponía hacer quien protegiera al hijo, su hijo, que nacía en la carne, que nacía en la fragilidad, en la debilidad y con la necesidad de ser amado, de ser acogido, de ser protegido en esa familia. José tampoco la tiene fácil cuando en algún momento también pensaba decidir repudiar repudiar a María en secreto para que no fuera a ser víctima de la lapidación. Pero en sueños el hombre de fe lee y Dios aparece en sus sueños con el ángel que le dice que no tema. Asumen una responsabilidad que ha tenido muchas eh, situaciones difíciles, pero una fe limpia, pura, transparente, como la de José y María, que deciden afrontar en ese hágase según tu palabra, que se cumpla y que se vayan desarrollando los acontecimientos. No era fácil para José y María esto. El Hijo de Dios es anunciado en el contexto de una familia eh, del común, de una familia sin una representatividad social, política, económica, dentro de los pobres de Yahvé, dentro de los pequeños, pero dentro de los pequeños que escuchan y que obedecen la palabra del Señor. En en un pesebre nace, en un hospedaje muy humilde y muy sencillo, porque no había hospedaje quizás por el tiempo este de gran congestión de personas que visitan Jerusalén, ¿no? En esa gran fiesta. Y allí nace sin hacer ruido, nace sin mostrar otra cosa que los que lo reconocen son
gente sencilla, humildemente, humildes pastores, una naturaleza que se regocija, una estrella que relumbra, unos personajes que perteneciendo a otra cultura en esa epifanía le reconocen también como rey. O sea, quienes, los limpios de corazón, fueron quienes pudieron reconocer al Señor. Pero José y María, decíamos, no va teniendo la cosa fácil. Luego viene toda esta huida a Egipto, la huida a Egipto por la persecución de Herodes y luego el regreso. Pero quiero resaltar ese papel de guía, ese papel de protector, ese papel de educador en la fe de José y de la Santísima Virgen, quienes acompañan a Jesús en su más tierna infancia y van y lo consagran a aquel Padre de quien Él es hijo para consagrarlo en la misión que va a iniciar, que es la misión de preparar el camino del reino que luego quedará concretado en esta comunidad cristiana católica que asume la continuidad de este anuncio, ¿no? Creo que es bien interesante el modo como es la familia el lugar donde se nace, donde se va proponiendo, donde se va viviendo esta primera consagración cuando se llevan los niños, pero donde se adquiere un compromiso de educar en la fe, de educar en los valores del Evangelio, de educar en la propuesta del proyecto de Dios, que no es nada fácil, de educar los hijos y de educarlos para Dios. De llevarlo al templo significa reconocer esa, esa esa educación, esa guía en la formación espiritual y religiosa, esa dimensión trascendental que llamarían, ¿no? Ese educar para la vida en el espíritu, ese educar para el agradecimiento, ese educar para la escucha de la palabra, ese educar para la obediencia a esa palabra escuchada. Es hoy en la presentación son muchas las cosas que acontecen. La familia, una historia de alegrías, de luchas, de dolores, de esperanzas y de consagración al artífice de la vida. Así es como la vivimos nosotros en la comunidad cristiana. Es la familia el lugar donde educamos en la fe y donde proponemos los valores iniciales fundamentales que darán con la educación y la puesta en marcha de un gran ser humano, de un gran cristiano, de un excelente ciudadano, ¿no? Entonces María y José y Jesús son vidas consagradas al que los creó, al Creador, ¿no? Ahora bien, la familia también aparece allí, quiero enfatizar ese aspecto. La familia aparece allí en sus luchas como aquella que debe ser la transmisora de las tradiciones, de la historia, para no ser olvidadas en sus raíces. O sea, las raíces religiosas, las raíces de familia, las raíces que tienen su razón de ser en la transmisión de los valores que la familia con el ejemplo transmiten, es muy importante. La familia transmite esas tradiciones, esa presentación en el templo, esa expectativa de José y María de ser custodios, de ser educadores de la vida que Dios provee, ¿no? Es bien interesante. Entonces la espiritualidad se transmite, ¿no? Se transmite dentro de ese hoja de ruta que es la vida cristiana. Esta la proponen los padres.
Ahora, no es una cosa, quizás puede ser que algunos no estén de acuerdo con lo que yo voy a decir. Es es un alimento no negociable. Un papá y una mamá cristiano católico no pueden no educar en los valores del Evangelio, aún en contra de la voluntad del niño y de muchas veces su rebeldía. A veces, por ejemplo, yo pienso que muchas veces la dificultad de educar precisamente en los valores está allí. A veces no queremos fastidiar, a veces no queremos, cuando nos toca, infringir un poco de dolor, eh, ah, eh, teniendo como retribución una buena formación. Y no quiere decir que estén pegando y golpeando, no. Hay momentos, hay momentos en los que tenemos, esto es bien importante, en los que tenemos la obligación de dar un alimento aunque no nos guste. A veces nos habían hecho presión para ir a la Eucaristía, para recibir las catequesis, para formarnos en los valores del Evangelio, pero los padres hace algunos años pensaban que esta era una responsabilidad. Mi hijo, cuando sea grande, le decían a uno, cuando tú seas grande, tú vas a decidir lo que quieres, pero ahora yo te voy a dar estos valores y te los voy a inculcar y aunque no te gusten, te los voy a proponer. Estar ahí el día de mañana, tú verás si los dejas o no. Muchas veces encuentra uno tantos y tantos casos, y hombre, gracias a Dios papá y mamá fueron firmes en ese alimentar mi vida, y mi vida interior, en ese no dejar olvidar las raíces de una vida religiosa, eh, coherente, responsable, comprometida, que busca formar, criar para el Señor, para la vida, para la sociedad, de una manera responsable. A veces hay que darlo y a veces con tantas oposiciones ideológicas que se van teniendo, a veces hay que ser fuertes, fuertes en esto para que se encaminen a una vivencia de los valores que más adelante seguro, seguro que van a tener muy buenos frutos. Otra cosa, pues que va un poco pegada a esta, que me parece que la deberemos de tratar, al menos siento como la obligación de hacerlo, y allí mismo, en Estados Unidos, conocí algunos casos donde, muy pegada a esta reflexión que vengo haciendo, los papás, por no de alguna manera hacer un poco la fuerza para que los hijos se alimentaran bien, terminaron algunos de ellos con un diagnóstico de desnutrición, teniendo toda la comida, teniendo la nevera llena, se estaban muriendo de hambre. Así pasa un día con la fe. Tenemos un equipaje de valores supremamente grandes, hermosos, fuertes, que nos ayudan, ¿no? Nunca vamos a ser perfectos, vamos a tener errores, estemos seguros de eso, pero bebiendo todos estos valores, seguramente muchas cosas nos van a salir muy bien. No hay que olvidar entonces la familia como la que transmite la espiritualidad, como la que no permite que la memoria de la historia, de los valores se pierda. Es una de las cosas que hoy percibimos, el borrar de la memoria, la transmisión de las tradiciones, ¿no? Es bien importante. Ahora bien, viene otro elemento que viene de la liturgia de la palabra de hoy, es el lugar, la familia, como lugar de afrontamiento del dolor. Esa expresión que el viejo Simeón dice a María, y a ti una espada atravesará tu corazón. La vida, de alguna manera, yo creo que esto es muy entendible en esa capacidad del padre y de la madre de interiorizar la vida de los hijos, tanto que cualquier alegría, gozo o cualquier dolor es sentido profundamente en el corazón
del padre y de la madre, ¿no? Entonces la vida no siempre es color, la vida no siempre es color de rosa. A veces y muchas veces hay dolor, hay tristeza, hay frustración, hay impotencia. Y la pregunta es cómo afronto la dificultad. La pregunta es, la pregunta es cómo me levanto en medio de ella, ¿no? Esa experiencia del dolor, de la vivencia profunda, de la identificación con los dolores y los gozos de los hijos es bien importante. María sintió el gozo, está hecho, están los gozosos, el gozo del nacimiento de su hijo, pero María también sintió la espada que atravesaba su corazón en el momento de la crucifixión. De igual manera también esa, esa capacidad de acompañar y de sentir profundamente dolor por las decisiones a veces equivocadas, en ocasiones también decisiones responsables, pero cuánto siente una madre o un padre cuando ven viviendo en situación difícil a su hijo o cuando lo ven desorientado, desubicado, ¿no? Entonces tenemos muchas situaciones. Esa espada que atraviesa el corazón a veces son ese, esa, esa, ese sentir profundamente cualquier decisión gozosa o dolorosa que asuman los hijos, ¿no? Entonces, esto también de acompañar en el dolor es propio de la pareja, propio del padre y de la madre. De un modo muy especial, pienso yo que la madre tiene esa vivencia profunda, ¿no? Ahora bien, esto de consagrar, de presentar mi vida al Señor, es una acción que también puede ser la del domingo, cuando vamos al templo a consagrar a Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, ¿no? A veces esto nos invita también a esto de hacer el pare, esto de buscar en el día un momento para consagrar la vida a Dios. De hecho, hoy celebramos la vida consagrada también en ese espacio para los que somos religiosos, que hemos decidido seguir de cerca al Señor y consagrar nuestra vida. Pero también lo podemos decir que la decisión de la vida de la pareja, familia, de la pareja, de ser quienes presentan, de ser quienes educan en los valores, quienes se tienen que llenar no solamente el domingo de la Eucaristía, de la fuerza del Evangelio, de la buena noticia, sino diariamente, diariamente cuando agradecemos a Dios, cuando consagramos a Él, sobre todo el día domingo, la vida de los hijos, los presentamos ante Dios, presentamos sus alegrías, pero son muchas otras formas también para vivir esta vida consagrada. Una, por ejemplo, buscar un lugarcito y un tiempo corto todos los días para hacer una oración para agradecer, rezar un santo rosario, hacer una obra de caridad, dar una palabra de ánimo, ofrecer un perdón. ¿Qué presento a Dios hoy en mi domingo, día del Señor? Yo creo que no solamente vamos a cumplir un cumplimiento, sino que vamos de alguna manera siempre a ofrecer al Señor lo mejor que tenemos, que es la vida. Una vida con defectos, una vida con fragilidades, pero una vida que también todos los días desea aprender, que también todos los días desea levantarse. Pidámosle pues al Señor hoy, en este día de la presentación, que no nos falte la presencia amorosa del Padre y de la Madre
que en Cristo son todas las personas que nos aman en Cristo. Un padre y una madre y un hermano en Cristo son aquellos que en Cristo me aman, que en Cristo me sostienen, que en Cristo me apoyan, que en Cristo oran conmigo y por mí. Pidámosle pues al Señor y oremos hoy por todas las familias para que cada una de ellas haga presente ante el Señor todos los días, no solo el domingo, que es el día mayor, pero que todos los días sea una presentación de los hijos y de la vida de la familia al Señor, que es su, que es su creador. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.